Hoy tenemos como invitado al profesor Randall Rojas, del cual quisiera primero saludar muy afectuosamente y a todos ustedes también, amigos y amigas eh, de varios lugares, de varias escuelas que nos acompañan. Les agradezco por el tiempo de estar acá. Antes de iniciar, quisiera dar un breve resumen de la trayectoria del profesor Rojas. Y para eso vamos a presentar lo siguiente. Inicialmente, el profesor Rojas es un costarricense, es un orgullo saber que él pues nació en este país. Él es nacionalizado estadounidense, es profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Dentro de su educación formal, tiene un doctorado en estadística de la Universidad también de California en Los Ángeles. En el 2010 también es máster y también doctor en física, en astrofísica de la Drexel University en Filadelfia, y también es bachiller en astrofísica y matemática pura de la Universidad de California. Dentro de su experiencia profesional, tenemos que él es profesor adjunto en la Universidad de California desde el 2017 hasta el día de hoy. Imparte varios cursos, ¿verdad? Entre ellos está el curso de estadística aplicada, econometría, series de tiempo, métodos estadísticos, Big Data, eh, Data Science para economistas, entre otros cursos en el área del forecasting, ¿verdad? También tiene experiencia profesional en varias otras empresas como Hull Tactical Asset Allocation, Almitas Capital, UCLA Anderson School of Management, consultor de Harvard University y también en Baytron Space and Urban System en el segundo California. Dentro de, dentro de los premios que ha obtenido el profesor Rojas, dentro de algunos, porque aquí en realidad solamente estoy indicando algunos, tiene en el 2015, tiene este que se llama Recipient of My Last Lecture Award, también de la Universidad de California. Eh, Obtuvo el premio por profesor distinguido en el 2015 y 2016. También tiene de Radio on Space and Urban Systems en el 2005, 2006, 2008, 2009 y 2010. De la Universidad de Drexel, también del Colegio de Artes y Ciencias, tiene el primer lugar en el día de la investigación, en el 2001 y 2003. Y también tiene el de Harvard Mutual College de la Universidad de California, que se llama Upward Bound Program, Outstanding Instructor Award Summer en 1998 y 99. Y además de la Universidad de California en Los Ángeles tiene el, este award que se llama de honor en 1990. Algunas publicaciones, entre muchas otras, tengo aquí algunas que nos ha indicado el profesor, que es Modeling Stock Market Movement Using Google Trends. Este es del 2019. Forecasting Australian Electricity Price Spikes. Esta es una conferencia Science of European Conference on Sustainability, Energy and Environment en septiembre del 2018. También el Closed Form Solution for Relativistic Black Holes Equation, ecuaciones de black hole en el 2017. Teoría bayesiana de Sequential Causal Learning and Abstract Transfers, esto es en el 2016. Y también Explaining Human Causal Learning Using a Dynamic Probabilistic Model, que esa fue la disertación para el doctorado. Entre muchas otras, aquí nada más tomamos algunas, quizás las últimas. Y pues ahora nada más voy a dejarlos con el profesor. Vamos a indicar aquí nada más el resumen de la charla, ¿verdad? Esta charla se llama Aplicaciones de la Ciencia de Datos a la Economía y las Finanzas.
Y en esta charla discutiremos varias aplicaciones de la ciencia de datos a la economía y las finanzas. El enfoque se centrará principalmente en 4 temas, principalmente en 3. Vamos a dejarlo con 3 porque si no el tiempo se nos va a alargar un poquito, pero vamos a trabajar el modelado y pronóstico de mercados eléctricos australianos, el pronóstico de los rendimientos de los SP500 mediante búsquedas de Google y los métodos de aprendizaje profundo aplicados a la previsión de criptomonedas. Perdón, ese no. El que vamos a trabajar es sentimiento y tema modelado para pronosticar recesiones. Y pues vamos a dar aquí también un chance para las preguntas que ustedes tengan después de cada uno de los temas. Y si también quieren indicar o hacer preguntas por medio del Facebook Live, también lo pueden hacer, para lo cual estaremos tomando nota. Entonces, sin más por el momento, los voy a dejar con el doctor Randall Rojas. Bienvenido, Randall. Ajá. Muchas gracias, profesor Morales. Nada más quería primero agradecerle al profesor Morales por la invitación a esta charla y por supuesto a la Escuela de Estudios Generales por patrocinar esta charla. Y bueno, ahí estoy a la disposición y vamos a empezar entonces la charla. Y claro, como dijo el profesor Morales, si tienen algunas preguntas, cada vez que termine un tema, entonces ahí voy a hacer una pausa y ahí podemos hacer las preguntas mientras tenemos toda la información es un poquito reciente. Bueno, vamos a comenzar entonces primero aquí con, antes de que se me olvide, los colaboradores en los proyectos de los que voy a hablar el día de hoy. Tengo a Melody Juan, que ya ahorita está terminando su doctorado en Berkeley en estadística, y el profesor Patrick Humphrey, que también es físico y nos ha estado colaborando en todos estos proyectos ya un par de años, entonces quería estar seguro de que los mencionara. Y bueno, vamos entonces a dividir la charla en los 3 temas, como dijo el profesor Morales. Vamos a empezar primero con un estudio, básicamente es basado en lo que llamamos de series de tiempo, y ese es más bien como un cuento de estos de detectives, porque van a ver que lo interesante lo que descubrimos en el mercado de los precios de electricidad. Entonces, empecemos con ese tema para que se den una idea de cómo es que se pueden usar muchos de estos métodos para descubrir cosas que uno no se imaginaría. Entonces, voy a empezar con esta gráfica que tal vez sea un poquitito aburrida, porque uno dice, bueno, ahí no hay mucho que ver, pero vamos a explicar qué es lo que está pasando. Aquí lo que estamos viendo son precios en dólares australianos por miliwatt hora, y RRP es lo que llamamos, digamos, el Recommended Retail Price, que es el, digamos, precio recomendado de venta por un miliwatt hora. Y lo que podemos ver es que los precios están, por la mayor parte, están aquí, bueno, en esta escala casi que ni se verían, ¿verdad? Estamos aquí casi que por 0. Pero ven que esto como que se dispara y son unos precios, unos picos aquí altísimos. Resulta que lo que nosotros queremos hacer es entender y predecir cuándo es que suceden estos picos. Y la razón, pues, es bastante sencilla. Si uno está comprando y vendiendo en los mercados financieros, por ejemplo, aquí digamos por miliwatt hora, estarían los precios aquí, están menos de 100, andan, digamos, promedio, digamos, lo que unos 50, por ahí, $50. Y vean la escala de esta para que se dé una idea. Uno diría, bueno, estamos aquí en 12,000, y claro, uno diría, no seamos buchones, bajémoslo un poquito y veamos aquí, por lo menos. Claro, no serán tantos, pero como vamos bajando la escala, hay oportunidades increíbles. Entonces, lo que hicimos fue averiguar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo a varias escalas y desarrollar modelos para entender por qué están sucediendo y luego predecir cuándo es que suceden. Aquí la información generalmente teníamos en 15 minutos, entonces los precios, la frecuencia son de 15 minutos, de 30 minutos, todo lo hicimos en frecuencia de 30 minutos, entonces es alta frecuencia. Y aquí nada más estar enseñándoles para que se den una idea cómo varían. Y entonces 100 es como un límite que podemos usar así, digamos, promedio. Claro, esto es más alto del promedio general, porque el promedio general realmente está más bajito, pero estas serían, sin embargo, oportunidades para, digamos, comprar y vender y, por supuesto, tomar un retorno bastante alto. Entonces, la primera parte de la charla va a ser modelar estos mercados y, por supuesto, uno diría, bueno, hablando ya en términos económicos, ¿qué es lo que está
digamos, ¿cómo te diría? Disculpen las palabras porque todo esto lo tengo en inglés, entonces tengo que hacer unas cuantas traducciones ahí a la carrera. Digamos, uno diría, bueno, la demanda es la causa, ¿verdad? Si hay demanda de electricidad, entonces tal vez por eso está sucediendo. Pero vamos a ver que no es necesariamente solo la demanda, y entonces eso es lo que vamos a averiguar, y luego vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo, y vamos a reformular todo esto, sí, claro, usando la demanda, pero viendo a ver qué otras cosas podemos hacer para mejor hacer, digamos, el pronóstico. Y al final, una vez que tenemos los pronósticos, entonces veamos si esto funciona. Tratemos de crear una estrategia para poder ir al mercado financiero, ejecutarla y ver cuántos serían los retornos de esta estrategia. Para que se den una idea de cómo funcionan estos mercados, aquí tenemos el mapa de Australia y vamos a usar estas regiones, van a ser donde vamos a tener los datos. Entonces nos vamos a enfocar en estas 6 regiones nada más que una nota aquí interesante, el sol, el amanecer sería aquí de este lado del este y se pone en el oeste. Entonces, cosas que estén sucediendo, digamos, en Victoria, New South Wales, ¿verdad? Aquí en Queensland, uno esperaría que hay como un gradiente que empieza, ¿verdad? Efectos que empiezan a suceder aquí temprano, tal vez se van transmitiendo y se van pasando, ¿verdad? Hasta que llegamos aquí al oeste. Entonces vamos a regresar a este punto dentro de unos minutos, pero por el momento, nada más para que se den una idea de las regiones y de lo que vamos a ver. Y por supuesto, aquí están las redes para que se den una idea de dónde es que hay más demanda también de electricidad, porque eso hay que tomarlo en cuenta también. Como mencioné antes, vamos a usar frecuencia de 30 minutos y vamos a usar datos del 2012 al 2016. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un pico de electricidad, ¿verdad? En el precio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar 2 límites nada más para caracterizarlo. Y uno va a ser de 100 y el otro va a ser de 300. Estos límites los buscamos estadísticamente. Entonces, hicimos como una distribución de los precios y buscamos, ¿verdad? Digamos, en cuántas desviaciones estándar estamos del promedio y vemos la distribución que sea un poquito más o menos simétrica. Bueno, para no aburrirlos con el cuento, hicimos la estadística que creemos que está correcta para definir los picos y que nos den las oportunidades para poder entonces comprar y vender cuando, digamos, se pasa uno de estos límites. Vamos a revisar varios efectos, por ejemplo, qué hora del día es que suceden estos picos. Puede ser una estacionalidad, tal vez en el verano es más serio o hay más oportunidades que en el invierno. Vamos a averiguar cuándo es que suceden. Y por último, para ya terminar la caracterización, vamos a ver la relación entre la demanda y el precio. Entonces, aquí hay un montón de cositas aquí informativas. Vamos a verlo lentamente. Vamos a enfocarnos en estas 4 regiones primero. Y estas son, ¿se acuerdan en el mapa que estaba enseñando? Bueno, el sol, ¿verdad? El amanecer del este, entonces vamos a empezar por ahí. Y lo que podemos ver es lo siguiente. Aquí están todas las regiones a la par y las barras estas son el número de ocasiones que resultan estos picos. Y lo estamos viendo por hora del día. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Empezando hasta el 24, digamos, ¿verdad? En hora militar. Y lo que podemos ver es algo interesante, que la mayoría de estos picos, ¿verdad? Están ocurriendo alrededor de aquí como de 6 a 7 y media de la noche. Entonces, esto quiere decir que ahí ya estamos por lo menos viendo dónde es que están ocurriendo en qué hora del día. Recuerden que lo que queremos hacer es poder predecir cuándo van a suceder para nosotros en los mercados financieros, poder comprarlo, bueno, lo tradicional, comprarlo al rato y venderlo caro, ¿verdad? Y uno gana la diferencia. Entonces ya empezamos a ver qué hora del día es cuando es más probable que resulten just nada más basado en las frecuencias. Que vamos a ver entonces la segunda parte. Pero, ¿qué tal por la estación? Por ejemplo, si estamos viendo que estamos en la primavera, el verano, el otoño y el invierno, entonces vemos algo muy vacilón, ¿verdad? Que aparentemente aquí estamos viendo, ¿verdad? Varía un poquito, pero no, o sea, no,
si nos vamos a pensar, tiene más o menos sentido que cuando el clima es más extremo, por ejemplo, en el verano o en el invierno, que tal vez en cuanto a probabilidad, que tal vez hayan más picos, ¿verdad? Porque hay más variación en el clima y todo lo demás. Podemos ver que más o menos pareciera que sí, ¿verdad? Estamos por ahí. Aquí está el invierno y aquí está el verano. Sería bueno recordarnos que el verano y el invierno, las estaciones están, bueno, invertidas aquí en Estados Unidos. Tenemos el invierno en junio, julio, ¿verdad? Julio, agosto, y el verano, por supuesto, en diciembre, enero, en esos meses. Pero aparte de eso, entonces ya estamos viendo que está vacilón, porque tenemos entonces, cuando las estaciones son más extremas, digamos, de verano, invierno, y tenemos también la hora del día. Bueno, vamos a seguir caracterizando esto, a ver si podemos, ¿verdad?, reducirlo un poquitito más y ver qué aprender. Bueno, lo siguiente sería entonces ver la demanda. Entonces ya sabemos ¿verdad?, en qué estaciones y también sabemos qué hora del día. Veamos qué está pasando con la demanda y una vez que tengamos eso, entonces ya tendríamos una mejor caracterización y podemos ver si podemos desarrollar un modelo para predecir estos precios tomando en cuenta lo que hemos encontrado hasta el momento. Vamos a ver si lo podemos hacer, pero claro, la lógica sería, eso es lo que nos dice la economía, es que, ¿verdad?, en esos periodos cuando los precios están altos, es porque la demanda debe estar alta. Eso me imagino, ¿verdad? Se imaginamos todos. Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver, ustedes hagan el cerebro y veámoslo aquí juntos. Aquí están las regiones y podemos ver que viendo esta es demanda promedio. Entonces, tenemos aquí las regiones y los podemos ver condicionados por la estación para ver si es que realmente hay una variación. Claro, uno diría, eso está vacilón porque la distribución, ¿verdad? Básicamente esto parece como casi que uniforme, ¿verdad? Si vemos aquí, por ejemplo, New South Wales, pues la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Por estación. Y si lo hacemos con las otras regiones, pues no vemos mucha diferencia en cuanto a la demanda. O sea, no vemos esa variación que uno se imaginaría, tal vez, que por ejemplo, en el, qué sé yo, en el verano, en el invierno, que realmente sería excesivo. Y si hacemos, por supuesto, um, las pruebas estadísticas que uno tiene que hacer, porque podemos contar cosas como medir cosas como la desviación estándar, los errores, y hacer una prueba estadística para ver si las diferencias que se ven son estadísticamente significativas o no. Hicimos todas esas pruebas y todo, pero una cosita que sería bueno ver también es, bueno, tal vez es que en ciertas regiones hay más población, entonces, para estar seguros, nada más para confirmar, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no los normalizamos basados en la población, ¿verdad?, en cada una de estas regiones, para ver si es que tal vez haya una influencia de esa índole? Y aquí estamos, bueno, vamos a ver qué nos cuenta aquí la figura. La verdad es que lo pueden ver y ustedes ven, bueno, la diferencia no se ve tan grande. Aunque hagamos otro experimento. Tal vez no se refleja solo en la demanda, tal vez tendríamos que realmente ver la correlación que existe entre el precio y la demanda. Tal vez ahí entonces sí podríamos ver, porque, ¿verdad?, la correlación debería estar alta. Vamos a ver si es cierto. Pues aquí ya estamos acercándonos a la parte interesante del estudio. Bueno, ¿cómo el límite que pusimos puede variar? Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Busquemos lo siguiente. Variemos el límite, pongámoslo en 100 y luego lo hacemos más de 100, menos de 300, más de 300 y sigamos esa historia a ver qué pasa con la correlación a medida que buscamos, ¿verdad?, estos picos cuando sean en precios más extremos. Bueno, vamos a hacer eso y lo vamos a hacer por región. Empecemos por la primera parte. Si los precios son menos de 100, lo cual está dentro del, digamos, promedio y todo lo demás, vemos que las correlaciones entre la demanda y el precio están decentes. Claro, uno diría, bueno, no, 36% no se ve tan fuerte, pero basado en que hay ruido y todo en los datos, no está digamos, no está tan jalado el pelo, ¿verdad? Se puede creer. Entonces, estas correlaciones por lo menos sí son estadísticamente significativas y existen. Entonces, hasta el momento, triunfa la economía. La teoría está correcta y existe esa correlación entre la demanda y el precio. Bueno, sigamos.
aumentémoslo como ahí vamos a darle, ¿verdad? Vamos a aumentar el límite y lo vamos a pasar a más de 100 ahora. Pero andemos más de 100 en cualquier valor, ¿verdad? Vemos que las correlaciones empiezan a bajar. Esto está interesante porque entonces hasta hay algo raro, ¿verdad? Pónganse a pensar. Estos precios extremos que nosotros vemos, uno diría que tiene que haber algún evento o algo, ¿verdad? Que está, digamos, puede ser del clima o algo demás, que está causando que la demanda suba tanto y es lo que está causando los precios. Entonces, uno imaginaría teóricamente que tal vez a más altos límites, los picos más extremos, es cuando hay más correlación con la demanda. Pero si se fijan cuidadosamente, tomemos aquí el último, la correlación, como vamos subiendo este límite, hay una tendencia más bien a bajar. De hecho, vamos de 53% a casi 27, a casi 13, a 8, o sea, la correlación va bajando. Entonces, aquí hay algo interesante porque la teoría al menos nosotros pensamos erróneamente que hubiéramos imaginado que más bien iba a ser al revés, que iban a estar más correlacionados, pero vemos que estos extremos más bien empiezan a, bueno, a bajar la correlación. Y entonces aquí podemos ver, ya para poderlo ver un poquito mejor, la tabla de esto lo pone uno a dormir muy rápido, entonces damos una gráfica aquí más bonita para entenderlo. Aquí estamos viendo las correlaciones y nuevamente la tendencia es bastante clara. Aquí se ve cómo van bajando. Es básicamente, lo estamos viendo consistentemente a través ¿verdad? De todas las regiones. Ok, entonces, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver. Hagamos un modelo basado en lo que hemos encontrado. Vamos a hacer lo siguiente. Como los precios, vemos que estamos tratando de hacer es una función de estos límites, vamos a convertir los precios en una variable binaria que toma el valor 1 si el precio excede el límite y 0 de lo contrario. Este límite lo variamos, por supuesto, tenemos 100, 300 y varios otros. Entonces, esta va a ser la variable y que vamos a predecir. Y luego lo que vamos a hacer, porque es una binaria, entonces tenemos que tener un modelo probabilístico. Entonces vamos a usar aquí un modelo probabilístico donde tenemos la probabilidad de que toma el valor 1 basado o condicionado en toda la información que tenemos histórica, ¿verdad? Hasta el momento t-1. Entonces, digamos, por ejemplo, si t es hoy, entonces usamos todo lo que tengamos de ayer para atrás. Entonces, en nuestro modelo, ¿qué vamos a usar nosotros para predecir, ¿verdad? ¿Qué información vamos a tomar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para nuestra variable ayer lo tenemos para las 4 regiones, ¿verdad? Vamos a usar estas 4 regiones, más que nada porque como están, digamos, en estas áreas cercanas, entonces es más fácil entender qué está sucediendo porque están más cercanas, el sol, ¿verdad? Amanece y todo, entonces hay cosas más similares en ese sentido, porque si no, entonces tenemos que tomar en cuenta el gradiente y la hora del día, como el sol va bajando y el atardecer. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a basarnos nada más por el momento en estas 4 regiones y ahora lo que vamos a ver es qué vamos a usar para la información histórica para que nos pueda ayudar a predecir si, ¿verdad? Si vamos a excedir ese límite. Bueno, el modelo, ahora sí, ya nos metemos a la parte matemática, lo que más les gusta. Estoy vacilando, bueno, a mí sí, a los matemáticos también, los físicos, pero entendamos el modelo así de una forma sencilla. Podemos considerar las variables en la siguiente manera. El modelo se llama bueno, se le haría un vector autorregresivo, pero básicamente lo único que eso significa es que usamos retrasos de las variables como, digamos, como las variables X, una regresión, ¿verdad? No es una regresión en el estilo típico, porque estamos haciendo un modelo probabilístico, pero lo que estamos haciendo es que vamos a usar, por ejemplo, lo siguiente. Y t-1 sería aquí en este sentido, digamos, para, ¿verdad? Vamos a, perdón, regresar aquí un momentito. Recuerden que esta es la variable que se toma el valor 1 o 0, dependiendo del pico si exceede el límite.
Y tenemos aquí X es un vector de varias variables, donde ahí vamos a incluir la demanda, vamos a usar otras variables binarias que nos indican si ocurrió uno de estos picos o no, ¿verdad? Y eso basado en los periodos. Y luego tenemos también cuánto duró ese pico, porque lo otro es que si estos ocurren muy rápido y no tenemos mucho tiempo, entonces no podríamos tampoco necesariamente hacer la transacción en los mercados financieros. Y claro, tenemos también los precios. Entonces, se va a ser la función que vamos a usar aquí en nuestro modelo y vamos a predecir. Vamos a usar, porque hay que comparar esto para ver si realmente el modelo está dándonos algunos resultados. Lo que vamos a hacer es compararlo con dos. Uno que llamamos el modelo naive, que básicamente no usando nada, excepto nada más los retrasos de Y. Y el otro, el exógeno, que ya veíamos donde estamos ya usando todas estas variables que las acabamos de introducir. Bueno, vamos a ver entonces qué resulta. Viendo los mercados, tenemos entonces una forma de diferenciar las variables. Entonces tenemos, ¿verdad? Los retrasos de la variable Y serían las como naranjadas. Exogenous lags serían los retrasos de las variables externas. Y aquí tendríamos todas las variables externas. Vemos algo interesante y es que las grises, es lo que estamos viendo es la importancia relativa basado en las variables que estamos usando. Y lo que queremos ver es qué tipo de variables son las que están ayudándonos a predecir, ¿verdad?, estos picos. En el caso de esta región, New South Wales, vemos que son las variables exógenas. Sin embargo, vemos que no es necesariamente el caso aquí en Victoria. Entonces, esto quiere sugerir que dependiendo de la región, tal vez vamos a tener que adaptar el modelo, porque hay quizás hayan diferencias en las regiones que están causando que hayan diferencias en cuáles variables son más importantes. Y aquí podemos verlo para las otras dos regiones. Y nuevamente vemos la misma historia, que hay una diferencia. Sin embargo, vamos a ver que, aunque sí existe, el modelo es suficientemente, ¿cómo sería? Robust, no sé si la palabra no es fuerte, pero digamos que es suficientemente capaz de poder hacer las predicciones a pesar de esta diferencia que existe, porque la verdad es que queremos un modelo que se pueda aplicar general, en términos generales, sin importar la región. Bueno, para nada más resumir lo que tenemos hasta el momento, resulta que podemos predecir correctamente el primer pico. Recuerde que estamos haciendo predicciones de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo los porcentajes de cómo nos va el modelo completo. Este es el modelo donde estamos usando todas las variables que habíamos introducido. Y lo que podemos ver es lo siguiente. En cuanto a los porcentajes, sí varían mucho y sabemos lo que está pasando. En New South Wales tenemos mucha información, o sea, los datos que tenemos para esa región, como son bastantes, entonces nos ayudan con estadísticamente nos ayuda más a estimar con más precisión los precios y los picos y todo lo demás. Entonces tenemos mejores correlaciones y varían por precio del límite, ¿verdad? Entonces, si el límite es, por ejemplo, 300, podemos ver que nos está yendo muy bien, pero recuerden, lo que a nosotros nos interesa es hacer predicciones a los altos picos. Entonces, entre más alto esté esto, mejor, porque estas son las oportunidades para poder comprar y vender. Entonces, vamos a ver que basado en esto, entonces decimos, bueno, nos metemos en este mercado, nada más en New South Wales, y tratemos de hacer aquí entonces a desarrollar, ¿verdad?, una estrategia de cómo, digamos, sacar los retornos viendo que tenemos estas correlaciones. Entonces nos vamos a basar, por ejemplo, en este mercado y vamos a desarrollar una estrategia. Para entender la estrategia, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo son los límites. Entonces, por ejemplo, las barritas aquí más oscuras, el límite está a 250, luego 500, pero nosotros ahora nos vamos a poner de buchones y vamos a estar buscando
aquí estas donde están los más extremos. Y lo que estamos buscando es, bueno, desarrollemos ahora sí el algoritmo viendo las oportunidades que existen. Aquí estamos por mes, ¿verdad? 1, 2 hasta el 12. Entonces, sabemos cuántas oportunidades existen en un mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos, digamos en diciembre o en junio es cuando lo vamos a hacer porque vemos que hay más oportunidades, entonces hagamos ahí la estrategia. Vamos y asumamos que podamos comprar y vender y hagámoslo basado en qué nos dicen los modelos. Entonces vamos a usar, por el momento, vamos a usar el cuarto trimestre aquí para ver qué resulta. Lo que vamos a hacer es que en estos mercados podemos cambiar lo que se llaman options. Entonces, las options tienen, no sé si están familiarizados con esto, pero un option call le da a uno la oportunidad, ¿verdad? De, por ejemplo, option calls, sin irme en desarrollo, sin hablar en tanto detalle, básicamente uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de comprarlo a cierto precio. El precio que la puede comprar es a $67 y se vence en marzo 17. Esto es basado en los datos que acabamos de enseñar y lo podemos comprar, digamos, basado en los datos que tenemos, los datos más disponibles hasta ese tiempo, estamos hasta octubre 26 de 2015 en aquel entonces. Entonces la idea es que tenemos la caracterización de esto y basado en lo que nos diga el modelo, nosotros tenemos un pronóstico de cuánto creemos que va a valer esta opción, ¿verdad? En este momento cuando se vence. Y entonces vamos a comprar estas opciones, vamos a usar nuestro pronóstico y vamos a ver qué tal nos va. Para hacer eso tenemos que también adoptar un modelo para el precio en sí. Para el precio usamos ahí otros modelos que incorporan algo que se llama Black-Scholes, que básicamente es una ecuación diferencial que toma en cuenta varias características de este stock, digámoslo así, y basado en las características de un pronóstico del precio. Pero no solamente eso, le hicimos ahí unas variaciones y entonces aquí podemos ver el precio actual, que es aquí digamos, en la gráfica la línea, bueno, la curva negra, y el pronóstico nuestro es el azul. Entonces no estamos tan mal al momento con el pronóstico de esto, pero recuerden que estamos tomando en cuenta lo que acabamos de ver. Y al final de cuentas, pues uno hace la pregunta, bueno, ¿y cómo nos fue? Entonces, basado digamos, usando lo que llamamos el backtest, que tenemos que ir al pasado y ejecutar esto y ver cómo hubiera funcionado, compramos la opción cuando empieza el periodo de podemos comprar y vender, que nos da como más o menos 150 días y lo seguimos repitiendo y lo hacemos varias veces con otros tipos y todo lo demás. Pero para no cansarlos con el cuento, al final de cuentas, el retorno acumulado de la estrategia está en 222, bueno, digamos así, 223% es lo que nos regresa esta estrategia basada en los pronósticos. Claro, uno diría, bueno, y ahora sí, hágalo con dinero verdadero y puedan hacerlo, pero en mi caso no puedo hacer eso en el mercado australiano así tan fácil, pero tengo entendido que sí estaba hablando con otra persona ahí que ha estado en estos mercados y aparentemente sí tiene su valor. Claro, hay que ver que han habido muchos shocks en la economía de entonces y tuvimos COVID y todo lo demás, entonces está más complicado, pero cuando estábamos haciendo el estudio, sí estaban unas muy buenas oportunidades. No hemos continuado, entonces no sé ahorita si lo fuéramos a ejecutar hoy, por ejemplo, cómo estaría, porque claro, la economía y todo es muy dinámico y las condiciones cambian y bueno, el mundo entero ha cambiado antes de COVID y después de COVID y todo lo demás, entonces tendríamos que tomar eso en cuenta y, ¿verdad?, reestimar todo y ver cómo estamos, pero bueno, para concluir esta parte de la charla, entonces ese es el resultado final y parece que habíamos descubierto algo. Y para regresar con lo que les había contado al comienzo, que está causando los picos, resulta que no es necesariamente la demanda. Descubrimos que habían tiempos donde las compañías estaban también apagando la generación de electricidad cuando sabían que iba a haber mucha demanda. Entonces hay tal vez algún chanchullo, pero no quiero meterme en problemas, pero habían ahí cosas raras
que estaban causando, ¿verdad? Estos picos, porque básicamente si apagan las, ¿verdad? Si digamos hay mantenimiento o algo así de esas compañías que generan electricidad, entonces no van a poder dar la, ¿verdad? Dar la talla. Entonces va a haber menos y claro, eso dispara los precios. Entonces estábamos viendo que habían este tipo de eventos sucediendo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es darles unos minutitos para si tienen alguna pregunta y después de eso entonces paso a la segunda parte de la charla. Entonces, profesor Ismael, si hay algunas preguntas o algo, yo con mucho gusto las puedo contestar y si no puedo seguir con la segunda parte. Gracias, Randall. Teníamos una preguntita acá de Vladimir. La Ujú. pregunta es, ¿cuál era la causa de la baja de la correlación entre la demanda y el precio en los límites más altos de precio? So, lo que pasó aquí, vamos a ver. Sí, lo que resultó es que la causa no era la demanda. Y entonces cuando nosotros nos pusimos a ver qué estaba pasando con esto, tuvimos que hacer ahí está la parte detective, ver en esas fechas, cuando, ¿verdad? Regresando al puro comienzo, ¿verdad? Esto, tuvimos que ir a revisar ahí con mucho detalle estas fechas, a ver qué estaba sucediendo. Claro, usamos las más extremas, ¿verdad? Porque si no, nunca acabaríamos, porque hay un montón, estos son cada 30 minutos, entonces ya se imaginan tener que encontrar eso, tomaría tamaño tiempo, pero los más extremos, parece que estaban cortando la electricidad. Cuando las condiciones estaban extremas y aparte de eso, entonces, ¿verdad? Hay menos, entonces, claro, se subía el precio. Ujú. Otra Ok. preguntita, Randall, es, dice Vladimir igualmente que en qué basaron la selección de la frecuencia para hacerlo cada 30 minutos. Excelente. La frecuencia, porque generalmente en todos estos modelos uno prefiere, entre más alta la frecuencia, mejor, porque podemos siempre bajar la frecuencia, ¿verdad? Podemos convertir 30 minutos a una hora ¿verdad? Y seguirlo así. Pero la frecuencia que el gobierno de Australia ofrece es de 30 minutos. Entonces, esa era la frecuencia más alta para la cual teníamos acceso a los datos. Al menos que el gobierno ofrece, digamos, que no es privado, o sea, que es para el público, los datos. Entonces, usamos la frecuencia más alta que había disponible. Pues usamos los 30 minutos, pero claro, si hubiéramos tenido 15, 10 minutos menos, hubiéramos preferido más alta frecuencia porque nosotros podemos bajar la frecuencia y convertirlo en verdad. Ahora, como hicimos con, ¿verdad? Con muchas de estas gráficas que podíamos ver por estación y todo lo demás. Bueno, ahí ves que Alex está preguntando qué nivel de precisión tiene el modelo, qué tasa de éxito Ujú. tuvieron los pronósticos del modelo. Entonces, vamos a ver aquí, sí, una pregunta. Aquí el porcentaje ya dándonos un poquito más en los detalles, técnicamente podríamos usar, como es un modelo de clasificación, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, hay que clasificar a la categoría de unos y está lo que se llama la confusión, ¿cómo le llamo? La matriz confusión, confusion matrix. La matriz de confusión. Ok, la matriz de confusión, entonces tenemos ¿verdad? El 1 y el 0 que estamos clasificando. Ahorita estamos viendo um, la precisión basada en clasificando la categoría 1, el primer pico, que es lo que queríamos hacer. En general andamos como por un 70 por ahí por ciento promedio, yendo con las dos. Claro, la mayoría de estos hay que ver que los picos, ¿verdad? Aunque sí hay, pero tal vez esto nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. Pueden ver que no tenemos tantos porque varía ¿verdad? Por el límite. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de límites bastante altos, a estos serían los unos basado en el límite. Entonces ya no tenemos tantas de estas. Entonces esa precisión varía. Entonces 70-60% es lo que estoy dando como promedio. Si fuéramos a hacer un promedio basado en todos estos, porque claro, las oportunidades disminuyen, ¿verdad? A como subimos ese límite. Muchas gracias, Randall. Con mucho gusto, ya, mucho gusto.
Ok, perfecto. Ok, vamos entonces a empezar la segunda parte y bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Para la segunda parte vamos a hablar ahora de otros métodos y lo que vamos a hacer es modelar los mercados financieros usando Google Trends, pero quiero enseñarles para que se den una idea de cómo funciona esto. Voy a compartir aquí con ustedes, así live, por ejemplo, aquí pueden ver mi pantalla o vamos a compartir aquí esa parte un No, momentito. ¿No? Ok, vamos a solo vemos, ok, ahora sí, ahora sí, sí, ok. Entonces, perfecto. el Google Trends, por si no lo conocen, es uno puede poner aquí una palabra, vamos a poner, por ejemplo, COVID, y vamos a ver, y nos enseña la frecuencia de la búsqueda de estos términos. Entonces, cambiémoslo aquí, como han dado ya tenemos años con esta carambada, pongámoslo en unos 5 años más o menos. Entonces, aquí uno ve la búsqueda del término COVID, ¿verdad? A través del tiempo. Añadémosle otra cosa, a ver, por ejemplo, cuando esto empezó, ni nos pasaba por la mente vacuna ni nada de lo demás, ¿verdad? Pongamos la palabra vacuna por un momento para que vean. Entonces vamos a añadirlo y lo que quiero que vean es que, entonces podemos ver que hay como una diferencia, hay como un retraso, ¿verdad? Porque primero empezamos aquí con esto del COVID y ya luego empezaron las discusiones, ¿verdad? Y la carrera a encontrar la vacuna, ¿verdad? Y podemos ver que sí, claro, ¿verdad? Los picos suceden y todo lo demás. Y como que ya se ha disminuido. Uno lo puede hacer por país y también a nivel mundial y todo lo demás. Aquí no puede ser, por ejemplo, vamos a hacerlo a nivel mundial. Y la tendencia es básicamente casi que lo mismo. Pero la idea es que en Google Trends podemos buscar muchos términos, podemos buscar cosas como, por ejemplo, inflación y cosas que sean relevantes, ¿verdad? Y entonces teníamos esta idea, que cuando la gente empieza a tener, qué sé yo, a vérsela un poquito feo económicamente, tal vez anda buscando cosas en Google, ¿verdad? Haciendo búsquedas, qué sé yo, de desempleo, deudas, cosas de esa índole. Y entonces eso es lo que vamos a basar los siguientes modelos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta herramienta de Google Trends para ver si podemos predecir qué va a pasar en los mercados financieros y vamos a predecir los movimientos del índice del S&P 500, que es una representación de los mercados, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces aquí les estoy nada más dando una ilustración sencilla. Si pudiéramos las dos series, como hicimos hace un momento, aquí tenemos SP y tenemos aquí recesión. Y podemos ver que sí hay ciertas correlaciones, ¿verdad? Cuando hay un pico aquí, ¿verdad? En los dos hay otro pico acá. Pero lo bonito es que hay una diferencia. Eso es precisamente lo que nosotros queremos. Lo que nosotros esperamos es que antes de que, digamos, el Fed oficialmente declare que hay una recesión, ¿verdad? La gente ya ha sentido la recesión, ya meses por avanzado. De hecho, puede que sea hasta año en avanzado, ¿verdad? Uno lo siente. Entonces uno ve que la gente está perdiendo trabajos, más endeudada, hay un montón de cosas que se reflejan. Y entonces ese sentimiento está ya reflejado en estas actividades en línea como en Google Trends porque la gente anda buscando. Entonces vamos a ver que dependiendo qué anda buscando la gente, es una señal que nos puede anticipar que la economía va cuesta abajo y que vamos a tal vez a ver un bajonazo, ¿verdad? En los mercados financieros. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo medir lo que llamamos investor sentiment, el sentimiento, digamos, de los inversionistas y cómo poder predecir entonces los movimientos. Y básicamente la idea es crear una nueva métrica y crear un modelo alrededor de esta métrica y ver cómo nos va y convertirlo en una estrategia que podamos utilizar en los mercados. Okay. So, vamos a ver cómo lo hacemos. Un estudio pasado que estaba haciendo esto básicamente hizo lo siguiente, estaban viendo una estrategia muy sencilla que era si el cambio en la búsqueda de los términos es negativa, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, los términos que vamos a buscar, habían ya muchos estudios y han encontrado un montón de términos que generalmente están correlacionados con el mercado, ¿verdad? Con la búsqueda. Entonces, búsqueda, por ejemplo, deuda, recesión, desempleo, términos de esta naturaleza están correlacionados. Y aquí, claro, no podemos leer esto, pero la primera palabra es deuda
y aquí hay otras palabritas. Aquí la idea es que uno ve, ¿verdad?, la búsqueda, y si tiene, por ejemplo, un efecto positivo en el retorno o un efecto negativo. Entonces, si el cambio en el volumen es negativo, entonces, si ya uno no está buscando mucho, por ejemplo, la búsqueda, que sea la palabra deuda, es tal vez porque ya no les preocupa tanto. Entonces, tal vez esto quiere indicar que las cosas se están poniendo un poquito mejor. Pero si el cambio es positivo en estas palabras, entonces tenemos que considerar lo que tal vez sea negativo. Y entonces, en lugar de comprarlo, aquí, por ejemplo, cuando va negativo, que las cosas van a mejorar, quiere decir que como van a mejorar, esperamos que el precio vaya a subir. Entonces, por eso se compraría. Si el cambio es positivo, eso quiere decir que ya ahora la gente se está preocupando más y creemos que el mercado va a bajar. Esta era la estrategia popular en aquel entonces, pero nosotros vamos a hacer cosas un poquillo más diferentes. Vamos a usar muchos de los términos en común, pero vamos a cambiarlo, como se van a dar cuenta en un momento, con el modelo que vamos a usar. También podemos usar, por ejemplo, diferentes periodos. Entonces vamos a analizarlo ahora con cuidado. Okay, vamos a explicar ahora el método de nosotros. El problema con los estudios pasados es que si ustedes toman unos términos, no es garantizado que estos términos tengan el mismo efecto. Por ejemplo, uno diría, bueno, está bonita la estrategia. Usemos la palabra deuda. La palabra deuda, ¿qué tipo de efecto tiene, verdad, en los mercados? Si este cambio siempre va a dar, qué sé yo, un aumento o va a reducirlo, ¿es cierto que sucede todo el tiempo? Bueno, no necesariamente. Entonces eso está complicado porque, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver los retornos acumulados y aquí tenemos varias palabras, pero escojamos nada más una que otra. Por ejemplo, puede ser la palabra deuda, que es la más oscura. Aquí casi que ni, ¿verdad? Que no, ni se ve. Aquí sale lo efectivo, el efecto, que se ve muy bien, pero vean que aquí no necesariamente tan grande, más o menos. O sea, hay diferencias y hay otros casos donde, ¿verdad?, pueden cambiar completamente. Entonces, eso complica porque quiere decir que ya solo por tener una canasta de términos, no quiere decir que van a tener el mismo efecto ¿verdad?, en la predicción que queremos. Entonces vamos a tener que tomar esto en cuenta. Entonces, esta falta de consistencia, hay que reformular todo esto. Y cuando hablamos de, digamos, retornos, estamos hablando generalmente de retornos excesos basados en lo que nos daría, por ejemplo, lo que llamamos el benchmark o la base, que sería comprar el índice y nada más sostenerlo durante ese tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a ver las relaciones que existen entre los términos y el precio y vamos a tratar de desarrollar una forma de medir la persistencia que existe en el tiempo. Entonces es lo que nos vamos a añadir a la metodología nuestra. La idea entonces aquí es que vamos a usar datos, la frecuencia va a ser por semanal, entonces cada valor es una semana. Vamos a usar datos de 2006 al 2017 y vamos a ver qué términos están correlacionados con el precio del índice y vamos a usar una prueba estadística que se llama Granger Causality para estar seguros de que por lo menos estadísticamente sí existe una correlación que es estadísticamente significativa. Y luego implementamos ahora un modelo que tome los términos que sí son relevantes y entonces probamos la estrategia y desarrollamos la estrategia y vemos cómo nos va. Y aquí vamos a ver entonces, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a identificar aquí ciertos términos y nada más para que se den una idea. Por ejemplo, si aquí tenemos los retornos del S&P, vemos que varía mucho, es verdad, muy ruidoso esto. Y aquí el color es nada más demostrando, por ejemplo, si uno ve cada término, podemos hacer lo siguiente. Agarremos cada término, veamos, ¿verdad?, la frecuencia con la que la gente lo anda buscando y ponemos eso con un color para ver cómo está correlacionado con el mercado. Claro, tenemos que hacer esto con todos los 98 términos, pero no importa, ahí le hacemos el análisis y al final vamos a buscar, como les dije, con Granger Causality, vamos a buscar cuáles son los que realmente ocupamos y vamos a desarrollar entonces el modelo basado en eso. Lo más importante del momento es, bueno, tenemos una canasta de términos. Ahora tenemos que ver
cuáles son los que realmente sobreviven, ¿verdad? En este proceso. Entonces vamos a usar una métrica que se llama Meyer Survival Function o Kaplan-Meier, y básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos dos grupos. Un grupo de términos que desde el comienzo están Granger causal con, ¿verdad? Con el precio. Pero hay unos que no empiezan necesariamente, que solamente entran y están, ahora sí, Granger causal con SP dentro de un tiempo. Pueden pensar, por ejemplo, algo tan sencillo como la palabra COVID que les enseñé. Bueno, antes de que eso hubiera estado, realmente estaba casi que plana, no había realmente nadie buscándolo, pero ya luego sí, y vieron que después como que ya bajó la verdad, el interés. Entonces, lo mismo sucede con muchos de estos términos. Hay unos términos que entran y la gente está buscando mucho y después, por lo que sea, ya bajan. Entonces, hay términos que sí se mantienen, como pueden ver, los que empezaron, que sí están correlacionados, ¿verdad? Estadísticamente, son los rojos aquí, y vemos que los que empezaron a través de todo el tiempo, generalmente sí se mantuvieron. Los que entraron más tarde, pues sí, al final pues sí, pero lo interesante es que vemos que hay una tendencia que los que empezaron correlacionados tienden a mantenerse. Entonces estamos viendo como quien dice sobrevivencia del más fuerte, ¿verdad? A ver qué términos sobreviven más. Y aquí están entonces ya viendo el historial. Aquí estamos viendo que, ¿verdad? Estas líneas, lo que estamos viendo es, aquí solamente hay unos cuantos términos, pero lo que estamos tratando de hacer es buscar términos como este. Este término, llamémoslo término 1, ha podido sobrevivir. Entonces esta rayita quiere decir que sobrevivió esa correlación. Hay unos términos que no duran tanto, hay otros que, ¿verdad? Que duran muy poquito. Entonces, basado en algo así, podemos reducir la canasta de términos a los más importantes y vamos a desarrollar un modelo de esta índole. Entonces, los retornos los hacemos positivos, pues, digamos 1 si el retorno es positivo y 0 si es negativo. Entonces, el delta aquí quiere decir 1 positivo, 0 negativo. Y el modelo que vamos a usar los retrasos de todos los términos. Y claro, tenemos los retrasos y los términos. Y luego aquí tenemos los retrasos del índice también. Vamos a usar otros, ¿cómo les explico? Otro modelo probabilístico, porque la verdad es que como es probabilidad de lo que estamos prediciendo, entonces tenemos que introducir esto, ¿verdad? En un modelo probabilístico. Entonces vamos a hacer eso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque muchos de estos términos están correlacionados, vamos a usar entonces una forma de regularización. Por ejemplo, piensen como Ridge, Lasso, de ese tipo, para poder reducir la cantidad de términos que tenemos, porque tenemos demasiadas variables. Porque recuerden, empezamos con 98 términos y luego vamos a considerar los retrasos de estos. Si tuviéramos, digamos, redondémoslo a 100, tenemos 100 términos, y si tuviéramos retrasos 1, 2 y 3 de cada uno, ya estamos hablando de 300, es demasiado. Van a haber correlaciones inevitablemente, entonces tenemos que reducirlo. Entonces, por eso vamos a usar regularización para reducir la cantidad de variables. Aquí estamos viendo la matriz de correlación del volumen de estas búsquedas para que se den una idea de verdad el tipo de relaciones que existen entre los términos, pero vamos a reducir todo esto un poco. Bueno, hagamos ya el modelo. Hicimos aquí varios modelos. Aquí está ¿verdad? Out of sample, nuestra prueba, y el porcentaje que clasificamos correctamente. Los valores yo sé que no se ven tan impresionantes, pero tomen en cuenta que en finanzas, si ustedes están ganándole al 50%, de hecho, 52% sería un logro fenomenal, ¿verdad? Eso sería increíble si se pudiera hacer algo así. Entonces, estos porcentajes yo sé que aunque no se van muy allá, que digamos, es bastante. Y entonces aquí estamos clasificando y Ridge es el que mejor resultado nos está dando. Full data quiere decir que estamos usando todo. Entonces ahí le tiramos todas las variables y todo lo demás. El subset es cuando nos vamos a basar en solamente esos que realmente valen la pena, los que han pasado todas las pruebas que hicimos, y entonces esto es lo que vamos a basarlo. Entonces esto por lo menos nos motiva a ver que hay algo aquí que podemos hacer. Entonces vamos a seguir y vamos a desarrollarlo y convertirlo en una estrategia. En esta estrategia lo que vamos a hacer es, asumiendo que uno pueda, por ejemplo,
comprar el índice y dejarlo y no hacer nada, que es una estrategia pasiva, que es la que se usa como referencia, esa estrategia nos daría un 41% de retorno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es usar esta como una base para ver cuánto podemos ganarle a esa estrategia, porque tenemos que tener algo de comparar, ¿verdad? Para poderlo comparar. Entonces hacemos dos modelos. Una donde no podemos short sell, um, no sé, short, no sé cómo sería, si venta corta suena medio raro, pero quiere decir que uno lo puede vender sin tenerlo, ¿verdad? Se llama short sell. Pero si podemos usar los dos, lo cual sí se podría hacer, entonces sería el azul. Y entonces los retornos son 63% si no nos permite eso de venta corta. Pero si nos permiten, lo cual sí se podría hacer, estamos hablando 83%. Entonces tenemos aquí un exceso, ¿verdad? Un 40%, lo cual es, bueno, bastante. Esta estrategia entonces sugiere que tenemos, ¿verdad? Algo aquí que hemos descubierto y entonces ahora es cuestión de implementarlo. Por el momento yo creo que ahí estamos bien, entonces voy a poner la pausa para entonces, pasar a la tercera parte para si tienen preguntas. Okay. Disculpen, estoy apurándome aquí un poquito, pero es que está viendo la hora y se me pasa tan rápido el tiempo, pero el profesor Morales, si tienen algunas preguntas. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, Randall. Creo que Ujú. podríamos continuar con el siguiente tema. Ok. Eh, Ok, entonces sigo con el siguiente tema. Ok. Entonces, en vamos a hacer un modelaje del sentimiento y es similar a lo que estábamos pensando con Google Trends, que era viendo qué es lo que la gente está buscando, pero es un poco diferente. Vamos a ver qué es lo que están publicando, ¿verdad? Desde los periódicos y todo esto en cuanto a los temas que se están discutiendo, ¿verdad? Digamos, a nivel nacional, para usar eso como una indicación de que si vamos a estar en una recesión o no. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué tipo de artículos y qué son los temas y qué, ¿verdad?, que se están discutiendo y vamos a convertir ese volumen de datos y de artículos y todo eso, vamos a convertirlo en una nueva métrica que nos va a ayudar a predecir si hay la probabilidad de una recesión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este modelo. Perdón, Vamos a Randall, introducir. Sí, disculpa, es que sí hubo una pregunta, bueno, la indicó Vladimir en el tema claro. anterior, que decía, ¿cuáles son las palabras predictoras que fueron las más poderosas, o digamos, que tuvieron más relevancia? Sí, por el momento, estas fueron las más importantes, pero sí vimos un poquito de variación. Entonces, sí es una muy buena pregunta porque empezamos por estas que fueron las que, digamos, si le fuéramos a hacer un ranking, ¿verdad? Estábamos más o menos con estas en las que estaban apareciendo, que estaban sobreviviendo. Sí vimos que en ciertos periodos como que varía, digamos, de lugar y había una que otra que entraba. Restaurante es una interesante porque también entraba y salía. Y uno puede entender eso porque si se pone uno a pensar, ¿verdad? Cuando el mercado no está muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gente deja de comprar tanto lujo y eso incluye comidas en restaurantes finos y todas esas cosas y empieza, digamos, qué sé yo, McDonald's y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y también cuando uno va a comprar, ¿a qué tiendas? Bueno, entonces, bueno, va a otras tiendas que tal vez no tan lujosas. Y entonces, palabras relacionadas con ese tipo digamos, de lugar empiezan a salir también, dependiendo, ¿verdad? Cuando el mercado no está muy bien. Entonces teníamos palabras de ese tipo que salían, pero estas son las que más o menos consistentemente estuvimos viendo. Muchas gracias, Randall. Con mucho gusto. Ok. Ok, entonces vamos a ver esto voy a tratar de no tenerlos aquí mucho tiempo. Voy a hacer un poquitito rápido, pero con mucho gusto ahí les contesto cualquier preguntita. Entonces vamos a usar este algoritmo pero para entenderlo un poquito mejor
cualitativamente, esto es lo que tenemos. Imagínense que tienen un artículo que están leyendo en el periódico, por ejemplo. Ok, aquí está el artículo, claro, no estaría todo con tanto color, este es nada más el artículo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a llamar un documento y el documento está compuesto de muchas palabras. Pero estas palabras podemos asignarlas a ciertos temas. Digamos, imagínense que las podemos agrupar, ¿verdad? Por tema. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas palabras tienen algo en común, están relacionadas a las artes, ¿verdad? Tenemos aquí película, show, música, ¿verdad? Y, bueno, ahí pueden verlas. También tenemos otras que son relacionadas con la educación. Y siguiendo esta lógica, entonces la idea es que podemos desarrollar, ¿verdad? Un sistema donde tenemos documentos, un cuerpo de documentos, un montón, y tenemos los temas. Lo que nosotros vamos a hacer es, eso es lo que el algoritmo nos va a ayudar a hacer, es qué sé yo, esta asignatura, ¿verdad? Poder asignar palabras, temas, y nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente, vamos a usar un montón de artículos para tener un montón de estos documentos y vamos a aplicar el algoritmo y lo que vamos a hacer es ver la distancia entre temas. Esto se lo pueden visualizar como uno de esos word clouds, ¿verdad? Que uno ve un círculo y otros conectados y uno ve la densidad. Es similar, pero es diferente en el sentido que vamos a otras métricas para medir distancias entre los temas. Y la idea es que esa distancia y la desviación estándar de la distancia nos van a ayudar, nos van a poner métricas que vamos a usar para poder predecir recesiones. Entonces, para que se den una idea de cómo funciona, tenemos aquí, por ejemplo, un montón de documentos y dentro de cada documento, claro, hay un montón de artículos. Estos artículos se dividen aquí en temas y para cada tema vamos a construir la distribución probabilística de cada uno. Entonces aquí estamos viendo, esto es una representación, ¿verdad? De que tenemos una distribución de cada uno. El algoritmo en sí es basado en un modelo bayesiano, básicamente, un modelo generativo. Pero si esta parte la entienden, entonces eso es casi que ¿verdad? Lo más importante, que los desarrollamos, tenemos las distribuciones y luego vamos a convertirlo en una métrica. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar esta distribución probabilística sobre las palabras. Entonces, tenemos la relación entre el tema y la palabra. Para no meternos en mucho detalle, tenemos probabilidades, ¿verdad? Que una palabra haya sido, digamos, asignada a cierto tema. Nosotros, por supuesto, lo único que realmente tenemos acceso en los datos es a las palabras, es lo único que tenemos. Entonces, esta es la W, ¿verdad? Tenemos palabra y en el tema J, por ejemplo. Y vamos a desarrollar este modelo. Lo que vamos a hacer para encontrar distancias entre los temas es vamos a usar una métrica que se llama Jensen-Chan Divergence y es basada realmente en otra métrica, Kullback-Leibler, y está basada en una medida que se llama, en algo que se llama entropía. Y lo que estamos haciendo realmente es viendo qué tan diferentes son las distribuciones. Entonces tenemos dos distribuciones, ¿verdad? P y Q, y lo que vamos a ver es qué tan diferentes son a medida que usemos esta métrica. Y como tenemos, ¿verdad? Un montón de palabras y tenemos un montón de temas, vamos a construir esta matriz de distancias de todo esto. Claro, ponernos a ver esa matriz, bueno, nos pone a dormir bien rápido, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esa matriz? Es muy difícil de realmente hacerle cerebro, a ver cómo, ¿verdad? ¿Cómo traducimos eso a la métrica que queramos? Entonces, hicimos lo siguiente. Hagamos una transformación. Primero vamos a obtener la distancia promedia. Así podemos, al momento, tener una medida de qué tan relacionados están los temas. Por ejemplo, si tuviera un tema que tiene que ver con educación y otro tema que tiene que ver, qué sé yo, con, no sé, energía o algo así, pues tal vez no haya mucha relación, pero estamos hablando de un tema que tenga que ver con finanzas y uno que tenga que ver con, qué sé yo, con el gobierno, pues tal vez ahí hay un poquito más de relación. Entonces queremos ver cómo medir, ¿verdad? Estas distancias promedios entre los temas, pero también queremos ver, ¿verdad? No solamente, digamos, cómo están relacionados, pero qué tanta variación existe. Entonces necesitamos
una distancia promedio y la desviación estándar también. Estos estamos usando como, ¿verdad? Digamos, los valores de la matriz. Entonces, D, I, J es realmente los valores. Entonces, estamos usando esta matriz y vamos a calcular estas dos métricas. La idea es que esto es una medida de coherencia. Qué tan cercanos o tan dispersos están los temas. Pero como es muy difícil visualizar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar este Principal Component Analysis, PCA, para poder representar en dos dimensiones ¿verdad? Estos resultados. Entonces, esto se llama una distancia entre mapa intertópica, porque estamos viendo distancias entre temas. Y lo que hicimos aquí para poder ilustrarlo es que cuando estamos hablando de un periodo, cuando hay una recesión, estas serían los círculos azules. Si no es una recesión, son como que rosados aquí. Y vemos que los rosados están un poquito más alejados de cada uno. O sea, en tiempo de no recesión, pero en tiempo de recesión como que están un poquito más cerca. Podemos entonces convertir esto en una métrica, llamémosle el centro de masa, donde podemos ver los centros y la masa equivalente en física sería, por ejemplo, la frecuencia aquí que vemos con los temas. Entonces, la idea es que podemos ver, ¿verdad? Con los temas y las palabras, darle una, pues yo como dándole una masa, para que tengan una idea a ese tema, y podemos ver la trayectoria, ¿verdad? X y Y, digamos, en el tiempo. Entonces, la idea es ver que hay mucha variación en ciertos periodos y en otros periodos como que esa variación baja, lo ven, está para arriba un montón, no hay por todas partes, y luego aquí estamos, ¿verdad? Empieza la recesión y empezamos a ver que como que esto se baja y luego vuelve a subir. Entonces vamos a tratar de caracterizar eso. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos los documentos, vamos a usar artículos de New York Times, luego queríamos agarrar un montón de artículos de un montón de periódicos y todo lo demás, pero por el momento lo que teníamos acceso era New York Times y teníamos 60 años de artículos y los documentos los vamos a hacer en subconjuntos de periodos de 30 días y vamos a aplicar este algoritmo, medir estas distancias y desarrollar entonces un modelo para pronosticar las recesiones viendo este tipo de comportamiento. Para que se den una idea cómo lo hacemos aquí, tenemos las rojas son antes de la recesión, las azules durante y las grises son después. Esto es básicamente lo que les acabo de enseñar, pero estamos haciendo la proyección aquí ya, para que se den una idea de verdad de la transición. Aquí tenemos los dos periodos, del 95 al 2005, este 2006 al 2016, y para que lo vean un poquito mejor, recuerden, la frecuencia del tópico es lo que estamos usando como medida de la masa. Es que aquí vemos, antes de la recesión, la distribución se ve más o menos así. Durante la recesión, la distribución se ve así y después otra vez así. Entonces, lo que estamos viendo es que, ¿verdad? Es más esparsa antes, pero una recesión está más coherente. O sea, que los temas nos están sugiriendo que en tiempos de recesión, básicamente, todo se concentra, ¿verdad? En lo que está sucediendo en la recesión. Pero si la economía está bien, hay tantos temas y está todo por todas partes que no vemos tanta coherencia. Y recuerden, esto lo queremos hacer de antemano, porque si ya estamos en una recesión, pues que nada voy a ganar. Queremos poder hacer esto para predecir qué es lo que va a pasar como en un sistema dinámico en la física, que me dan la posición y ¿verdad? Digamos, una variable, como digamos una partícula, ¿verdad? Me dan dónde está y me dan las condiciones iniciales y yo tengo una ecuación y bajo ciertas condiciones, yo les puedo predecir dónde va. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este sistema. Claro, el sistema siendo la economía. Aquí entonces la idea es esta, que cómo es que transicionamos de una a la otra y poder hacer esto en un modelo dinámico. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Aquí está el eje de tiempo, viendo cómo transicionamos y una vez que tengamos una caracterización del sistema, vamos a hacer esa predicción. Aquí estamos enseñando la película nada más para que lo puedan ver. Ya vimos la información, pero de todas formas está vacío en la gráfica, entonces ahí se las voy a incluir. Y pues al final de cuentas, ¿qué hacemos? Entonces, para no cansarlos con el cuento, ya casi terminamos, aquí estamos viendo lo siguiente. ¿Se acuerdan las dos métricas que estábamos usando, verdad? La distancia entre esos temas y la desviación estándar.
Pues aquí estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo las barritas grises son periodos de recesiones y lo gruesos que están es la duración, ¿verdad? ¿Cuánto duró esa recesión? Y lo que estamos viendo, vamos a enfocarnos en esta. Esta es un poquito ruidosa, pero la desviación estándar sí está un poquito más interesante, porque lo que podemos ver, ¿verdad? Es que la distancia, aquí tenemos esto que llamamos el 5-month moving average, o sea, ¿cómo se diría moving average? Es el promedio, pero usamos una ventana de 5 meses para que no esté tan ruidosa, para poderlo caracterizar. Y claro, tenemos los periodos de recesión. Aquí lo que estamos viendo nuevamente es que está pasando con la economía. Podemos ver que tiempos de recesión, ¿verdad? Se baja y por supuesto, cuando está bien, pues la economía está bien, estamos aquí arriba. Pero lo que interesa es que sí está trazando muy bien, ¿verdad? El comportamiento. Y entonces el modelo que vamos a usar es lo siguiente. El gobierno aquí usa lo que se llama el spread, que es una diferencia entre bonos de 10 años y de 3 meses. Eso es lo que generalmente se ha usado. Podemos usar el SP500, ¿verdad? Que ha pasado antes, pero nosotros vamos a introducir ahora nuestras métricas. Vamos a usar esta distancia promedio de retrasos y la desviación estándar para predecir la probabilidad de que estemos en una recesión. Y luego vamos a usar eso para hacer el pronóstico 12 meses en adelante, a ver qué tan bien o tan mal, dependiendo qué va a suceder, qué tan probable es que vaya a haber una recesión. Aquí está el modelo. Full model quiere decir el modelo nuestro con todos los términos y todo lo que estamos usando. Y aunque ustedes están viendo, recuerden lo que queremos hacer. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es predecir antes de que suceda para que nos dé tiempo de tomar acción y hacer algo, ¿verdad? Para mitigar, ¿verdad? Lo que puedan los problemas. Y entonces lo que vemos que el modelo, por ejemplo, el spread model es el del gobierno, pero claro, podemos predecir que estamos en una recesión es altísima, pero ya estamos en la recesión, eso no nos va a ayudar. El modelo nuestro, vean que antes, ¿verdad? Aquí antes, aquí un poquito antes y un poquito antes. Lo que queremos ver es esto. Entonces el modelo de nosotros nos está dando, ¿verdad? Un poquito más de tiempo porque nos está prediciendo. Entonces quiere decir que los artículos y todo esto, ¿verdad? Lo que la gente se está comunicando, ¿verdad? Nos da este tiempo y esta diferencia es más o menos entre de 6 meses a un año, un poquito más de un año. Entonces nos da suficiente tiempo para anticipar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, en ese sentido, preferimos el modelo nuestro porque queremos que tener esa anticipación. Y acá hay un artículo vacilón. En el modelo nosotros estamos prediciendo alrededor del 2000, finales del 17, 2018, estamos prediciendo este pico que estaban viendo. Y justo aquí vemos que en el tema no sé si lo pueden ver, dice aquí Stocks Track for Worst December since the Great Depression, y eso sucedió justo en diciembre 18. Cuando estábamos haciendo esto, claro, bueno, pero solo aquí un momentito, estábamos, ¿verdad? Aquí en el 2016, prediciendo para el 17, y si esto es el 17, entonces le añadimos, ¿verdad? Esa diferencia para el 18. Entonces no estábamos tan mal. Claro, no es necesariamente que estemos en una recesión, pero sí algo sucede en los mercados. Y ya para poder estar un poquito más, con más confianza de que esto funciona, aquí estamos viendo, ¿verdad? Ya la comparación de todos los modelos. Entonces aquí estamos viendo el Receiver Operating Curve, haciendo un bootstrap, y tenemos aquí el modelo nuestro, que es el full model, que es entonces vemos que es el que está mejor que todos los otros modelos. Spread es el que usa el gobierno aquí para predecir, y el modelo nuestro está aquí arriba. O sea, que nos da mejor rendimiento que el otro modelo. Y claro, aquí entonces ya tenemos este modelo y ahí, perdón, y ahí entonces ya tenemos unas predicciones, y ahora el chiste sería pues usarlo en tiempo real con todos los datos que tenemos hasta este momento para poder tener esa ventana de más o menos un año y hacer las predicciones. Bueno, disculpe que yo creo que hablar así a la carrera porque me pasó un poquitillo de tiempo, pero entonces ya aquí termina la charla y entonces se la paso al profesor Morales para que si tienen preguntas o algo que quieren que les conteste, con mucho gusto.
Muchas gracias, Randall. Excelente. Efectivamente, tenemos una pregunta de Vladimir, Ajá. que dice, es decir, dice que con recesión hay menos entropía. Ujú. Exacto, eso es justo lo que estamos viendo, que la entropía baja en tiempo de recesión, pero entropía si la medimos como la dispersión de los temas, entonces cuando hay un tiempo de recesión, esta entropía, que en la medida de desorden, ¿verdad? El estilo físico, quiere decir que los temas están más concentrados, entonces los artículos y todo tienen una tendencia a enfocarse más en estos temas, pero lo ácido es que esto está sucediendo mucho antes de la recesión, ¿verdad? Entonces ya empieza la gente a discutir cosas porque la verdad es esta. Okay, o sea, en resumen, lo que nosotros estamos diciendo es que la gente siente, el pueblo, digámoslo así, ya poniéndose uno patriótico y todo, siente la recesión mucho antes de que la declaren oficialmente que ya estamos en recesión. Exactamente, exactamente lo que estaba diciendo Vladimir. Dice que se empieza a escribir más sobre menos temas en la medida que vamos entrando eventualmente a una recesión, ¿verdad? Ujú, Y, y bueno, yo también tenía una consultita, Randall, ujú. en cuanto a que si ustedes han utilizado o piensan utilizar el modelo para, digamos, el tiempo actual, digamos, en este caso 2021, 2022, si lo han aplicado y si han tenido algún resultado. Técnicamente, el resultado no oficial es que ya estamos en recesión. Nada más para que tengan una idea. La probabilidad es altísima basado en todo lo que está pasando. Entonces, de acuerdo a esto, claro, tengo que actualizar muchas cosas, pero sí, realmente basado en algo así, lo que estamos viendo es que ya estamos en una recesión. Las probabilidades son altísimas. Entonces, ya para el próximo año, uno diría, bueno, entonces ya estamos, pues sí, claro, pero la verdad es que técnicamente estaríamos ya en recesión hace casi que bueno, hace que 6 meses estaríamos oficialmente de acuerdo a los modelos en recesión. Ok, perfecto. Ujú. Eh, bueno, sí, más bien agradecerte el tiempo, Randall. En realidad, muy, muy rico, ¿verdad? Lo que nos has presentado el día de hoy. Eh, Básicamente, creo que aquellos que nos gustan un poquito los números y las Ujú. proyecciones, ¿verdad? Ujú. Vemos esto, digamos, un campo muy rico para poder trabajar. Y entonces agradecerte y también a los amigos y amigas que han estado aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias por las preguntas que han elaborado. Y también decirles, bueno, que esto queda grabado en el Facebook Live, ¿verdad? Por si quieren después retomar alguno de los temas. Tal vez, Randall, si pudieras enviarnos el correo electrónico por si alguna persona quisiera Ujú. tener el contacto con vos, Ah, claro, eh, para que, ¿verdad? Para que pueda un poquito ahondar en alguno de los temas. claro, sí, Y con mucho gusto lo puedo poner. claro, muchas gracias. Y agradecer también a los compañeros de la sección de física matemática por el apoyo, a todos los compañeros que han estado acá en la charla. Entonces, sin más por el momento, les agradezco el tiempo y que pasen un buen día. Gracias a todos. Gracias a todos.